Cultura y sociedad. Cultura y prácticas sociales. La cultura es el conjunto de formas de pensar, sentir y actuar de los miembros de una sociedad. Existen dos categorías en la cultura. La cultura material, son los objetos producidos por el hombre para vivir y trabajar, como herramientas, maquinarias, casas, utensilios de alimentación y aseo, etc. La cultura no material o ideal, consiste en las creaciones humanas no palpables como el pensamiento, el lenguaje, comportamientos, etc. Además de sus instituciones como la religión, el arte, la política, la moral, etc. La cultura permite la reproducción y sobrevivencia de una especie o de un grupo social, proporciona significado a las acciones del individuo. Tiene significados comunes como las ideas, ademanes, gestos, todo contiene información. Desde un punto de vista sociológico, la cultura es un conjunto de comportamientos en común de cada uno de los individuos. Los elementos de la cultura son los productos, la tecnología, valores, normas, costumbres, tradiciones, lenguaje, conocimiento, símbolos, creencias, etc. Las culturas se distinguen unas de otras, en cuanto al territorio, clases y razas. Las sociedades modernas, divididas en clases, grupos profesionales, étnicos, etc. En las clases sociales la cultura está en competencia, como la clase dominante, en cuanto a su estilo de vida, la manera de vestir, actuar, hablar, pensar, etc. Se difunden en el resto de las clases sociales. Es decir, que la cultura dominante radica en la clase que dirige al país, la subcultura pertenece a grupos étnicos y clases de subordinados, obreros, campesinos, clase media, etc. La integración cultural se da entre las competencias y afinidades entre la cultura dominante y las subculturas. La aculturación, son los valores y formas de vida que se transmiten de unas culturas a otras. Existe la tensión cultural que consiste en que la cultura dominante intenta imponerse a las otras, las subculturas ponen resistencia. De la reproducción de la cultura a través del aprendizaje se derivan dos procesos. Endoculturación, consiste en el traspaso de la cultura de generación en generación. Los cimientos de la endoculturación son la educación y las situaciones de recompensa o castigo. Difusión, es cuando se traspasa de un grupo social a otro. El pasado cultural transmite la experiencia de aprendizaje por obligación o persuasión, conquista, el comercio, etc. Se difundieron estilos de vida, entre otras cosas. Elementos para el análisis cultural. Las pautas son la estructura que establecen cómo hacer, qué hacer y de qué manera hacer. Usos populares, cuando cada persona actúa a voluntad o por criterio propio, no por obligación. Hábitos, rutinas, actividades, trabajo, ceremonias, entre otras. Costumbres, conductas permanentes que pueden traer como consecuencia la reprobación o la aprobación de grupos, o de la moral. Los rasgos son los medios materiales que definen la cultura, por ejemplo herramientas, construcciones, objetos, comida, entre otras cosas que son apropiados de cada cultura. Las pautas se refieren a las conductas y los rasgos a los medios materiales. Los principios de la cultura son: todas las culturas tienen sentido y validez propia, todas son dignas de respeto, deben observarse, analizarse y comprenderse controlando los propios prejuicios. Entienden que toda la cultura o pauta tiene un significado que encontramos en un contexto y a veces nos resulta ajeno. El etnocentrismo es la circunstancia que equivocadamente una persona establece que las pautas y rasgos culturales son correctos o incorrectos, inferiores o superiores que otras culturas. Con la actitud etnocéntrica se desata la intolerancia. Algunos aspectos de una cultura universal son: estatus social o jerarquías sociales, la tecnología en el trabajo, la organización familiar, la prohibición del incesto, las reglas de la herencia, la pubertad,
el matrimonio, la costumbre de vestir, adornarse, maquillarse, etc. La creación de mitos y leyendas, dioses y rituales religiosos, las celebraciones, creaciones mitológicas, entre otras cosas. Aspectos de la cultura. Lenguaje. Es la capacidad de los seres humanos para comunicarse. Es un sistema verbal y escrito de símbolos convencionales que transmiten mensajes. Las funciones culturales son: transmisión de información de generaciones, conservar las experiencias y tradiciones, permite la enseñanza y aprendizaje, intercambio de ideas y opiniones, elaboración de ideas y razonamientos abstractos. El lenguaje permite la sobrevivencia y reproducción de la especie. Materiales. Son los instrumentos que utilizan los hombres para la supervivencia. Son objetos y herramientas que definen la expresión cultural. Religión. Naturalmente existe por la creencia de un poder sobrehumano del cual el hombre necesita creer para la fortaleza espiritual. Todas las religiones contienen una concepción del mundo situado entre lo sagrado y lo terrenal. Un representante elegido, un credo, código y libro de creencias. Conjunto de símbolos, rituales y experiencias de culto, etc. La función social de la religión consiste en controlar y regular la conducta de los hombres y mujeres, contribuir al orden social sin cuestionamientos, promover la solidaridad social, sancionar conductas antisociales, adaptación al medio social, explicar y orientar al hombre acerca de frustraciones y logros de la vida, establecer un modo de conducta para alcanzar el deber al ser perfecto de la humanidad. Arte. Elemento cultural que existe en todas las culturas, es un modo de expresión necesario para el hombre. A este pertenecen pintura, teatro, danza, cine, literatura, arquitectura, escultura, artesanía, etc. En estas se expresan los sentimientos, emociones, pensamientos, etc. Las artes expresan una necesidad espiritual materializada y se caracterizan por la creatividad, originalidad, la imaginación y el juego. Problemas sociales. La democracia. La democracia es una forma de organización del Estado, una forma de gobierno. Se entiende la democracia en dos niveles: como conjunto de valores e ideales que asignan cómo debe ser la conducta, como conjunto de instituciones y reglas propias de una forma de gobierno. Democracia significa demos igual pueblo y krateia igual gobierno. Gobierno del pueblo. La base de la democracia en la antigüedad es la democracia griega, la cual consiste en que el pueblo por sí mismo realiza las funciones públicas, sin intermediarios, ni representantes, democracia directa. En la actualidad, las sociedades requieren una democracia representativa. Esta consiste en que el pueblo decide y elige con libertad a quienes considere sus mejores prospectos para ser representados. Principios democráticos. Libertad. Actuar como individuos y grupos, para poder organizarse, expresarse, creer y practicar la política, religión, ideologías etc. Libertad para comerciar, transitar, cambiar residencia, trabajo, etc. Igualdad. Tanto a individuos como asociaciones gocen del mismo derecho a oportunidades sociales y libertades políticas, sin importar ideologías, religión, sexo, edad, riqueza o pobreza, clase social, etc. Tolerancia. Aceptar, respetar la convivencia con los individuos y agrupaciones que difieran de nuestro pensamiento. Legalidad o Estado de Derecho. Ajusta los comportamientos de los ciudadanos a distintas leyes, independientemente de su riqueza o poder. Todos estamos sometidos a la ley, a la constitución de un país. Nadie puede actuar sobrepasando la legalidad, con esto se evitan arbitrariedades y abusos. Justicia. Es un valor, la virtud de entregarle a cada quien lo que le corresponde. Todos los individuos de una sociedad tienen garantías para recibir oportunidades equitativas de bienestar y vida digna. Competitividad. Que se dé una efectiva competencia entre los representantes. Equilibrio entre concentración del poder y control ciudadano. Se requiere la opinión de todos para poder dirigir y gobernar.
La democracia también hace referencia a un conjunto de instituciones y reglas propias de una forma de gobierno que procura ser democrático. La base de los procedimientos es información amplia de opciones. Todos deben y puedan expresar sus opiniones. Elegir encargados para llevar a cabo la ejecución. Inspeccionar el cumplimiento y exigir responsabilidad. Libertad de toma de decisiones e igualdad de condiciones. La participación responsable de los involucrados, diversa, directa y comprometida o indirecta y menos exigentes. Las normas o instituciones de los métodos para la toma de decisiones en un sentido democrático son: libertad de voto, libertad de expresión, libertad de asociación, elección para el gobierno, pluralidad de fuentes de información, elecciones libres, competitivas e imparciales, derecho de los líderes a competir por el voto, la dependencia del gobierno hacia los votos, la opinión pública y la ley. Instituciones que supervisen y observen a los actos políticos del gobierno. Existen otras reglas identificadas por el italiano Norberto Bobbio para los representantes y representados. Es un voto por persona. Los ciudadanos deben contar con alternativas reales. Los ciudadanos tienen derecho a expresar su opinión mediante el voto. Las decisiones tomadas no deben hacer daño a los derechos de la minoría. Procesos electorales. El proceso electoral es el principal apoyo en el gobierno democrático. La elección se da para que el pueblo seleccione los cargos de los presidentes, diputados, senadores, gobernador, presidentes municipales. Los electores votan por los mejores candidatos o proyectos de gobierno que garanticen los cambios necesarios y desarrollarlos, y que permitan el desarrollo del potencial del país. Los partidos ofrecen sus programas de gobierno, los proyectan y el elector decide al rechazar o aceptar a los individuos aspirantes a gobernar. Las garantías para que existan elecciones limpias y originales para la elección son: libertad de elector, derecho del ciudadano a asistir en el padrón electoral o lista de votantes, votar sin presiones psicológicas, morales, físicas, económicas, y que su voto sea contado. Competencia efectiva y pública entre candidatos. Que compitan al menos dos con distintas propuestas, que los proyectos sean opciones reales, que se expongan públicamente y con transparencia en medios de comunicación y tener contacto con los electores. Alternativa efectiva de los gobernantes. Aceptar que el voto puede cambiar y favorecer a otros partidos. Aceptar que en toda elección hay un ganador o perdedor, es una regla del juego político. El cambio de poder al darse debe asumirse con normalidad y estabilidad. Las votaciones deben ser universales. Todos pueden votar sin discriminar y excluir a nadie. Directas. El voto elige a sus gobernantes, pues también se hace el voto indirecto, en este previamente los representantes ciudadanos eligen a los candidatos. Secretas. El ciudadano tiene derecho a no decir por quién votó. La votación se realiza en un lugar cerrado. Mayoría absoluta. Es cuando un candidato adquiere más de la mitad de los votos del total. Mayoría relativa. Es cuando un candidato obtiene mayor número de votos en comparación con los competidores. La sobrepoblación. Problemas demográficos. El crecimiento de la población mundial hasta el año de 1800 fue lento pero continuo. Contaba con 1.000 millones. A partir de 1850 inició la extensión poblacional. Después de la Primera Guerra Mundial, fue la segunda vez que el planeta tuvo 1.000 millones en 1930. Después de la Segunda Guerra Mundial la población se disparó en cifras, en 1960. Para 1987 éramos 5.000 millones de habitantes. En el 2011, se calcula un aproximado de 6.000 millones de habitantes. Se incrementa el número de nacimientos y por medio de la tecnología y la salud ha permitido prolongar la vida y disminuir el número de muertes. Al momento, hasta el 21 de noviembre de 2018, somos 7.658.600.000. La tasa de nacimientos es de 280 por minuto, mientras las muertes son del orden de 112 por minuto.
Población y pobreza. Al inicio del siglo XIX, Thomas Malthus, 1766-1834, realizó un ensayo sobre la población donde afirmaba: el crecimiento de la población tiene más capacidad que la tierra de sostenerla, y para cumplir la ley de la naturaleza, debían de mantenerse en equilibrio, en un mismo nivel. Malthus pensaba que mientras existiera población, habría menos recursos, y aumentaría la pobreza, considerando que solo la guerra podría frenar la catástrofe poblacional. Achacaba a los campesinos gran capacidad de reproducción, pero le refuta Carlos Marx al afirmar que el problema de la sobrepoblación y pobreza se da debido a que hay una escasez artificial o subproducción. En la actualidad, el campo puede producir con tecnología grandes volúmenes de alimentos, además hay control poblacional con anticonceptivos. Para Marx, la relación de la sobrepoblación y la pobreza se explica diciendo que al capitalismo lo beneficia la sobrepoblación, ya que en las ciudades hay gente desocupada y esto permite bajar los salarios y controlar a los trabajadores. Sobrepoblación y riqueza. En los países capitalistas, se han mejorado los servicios médicos y culturales, entre otros. Esto permite que las enfermedades se controlen y se aumente el periodo de vida. En algunos países se da mayor riqueza con familias pequeñas. En países subdesarrollados también existe el avance de la tecnología y los servicios médicos, pero por la tradición cultural prefieren tener familias numerosas, ya sea por apoyo, garantía para la vejez, o por la predominación de desarrollo rural. Esto produce menor riqueza y mayor número de familia, vida prolongada y más nacimientos. En el socialismo también se resiente el problema, como en China, que se vio obligada a políticas de control de natalidad, ya que la sobrepoblación evitaba acumular riqueza. Sobrepoblación y medio ambiente. La sobrepoblación agota no solo la reproducción de los alimentos sino los recursos energéticos en general. Se afirma que la tecnología produce alimentación abundante, pero se ha reducido la fertilidad del suelo por los agentes químicos. Los recursos no renovables como el petróleo, gas y minerales se están agotando. La contaminación del aire y agua. La extinción de especies animales. La relación campo-ciudad. El enlace entre campo y ciudad es la industrialización. Con la revolución industrial surge la ciudad moderna. El impacto de la industrialización consistió en el incremento de la productividad de la tierra por el hombre, la posibilidad de ofertar grandes cantidades de alimentos del campo a la ciudad. El excedente de mano de obra en el campo propicia la migración. La atracción de fuerza de trabajo campesina a la ciudad motivada por salarios de otros empleos. La migración campesina a la ciudad, que permite el crecimiento del desempleo y bajos salarios. El desarrollo de sistemas de comunicación y transporte que permitió el movimiento del comercio. Los factores de la ciudad que han dado forma a la vida social y cambios culturales importantes son: el desarrollo de una ciudad depende de factores económicos, políticos y ecológicos. Económicamente está planificada de manera que las fábricas están afuera de la ciudad y su administración se encuentra dentro de edificios en el centro de la ciudad. Políticamente, la concentración de fábricas se ubicaba en el centro de las ciudades propiciando el contacto y solidaridad obrera. Ecológicamente, la calidad de vida se situó en el centro de las ciudades, la contaminación, el congestionamiento, ruido, falta de áreas verdes, propiciaron la ubicación de residencias y centros comerciales y de servicios fuera de la ciudad. La inversión de bienes raíces desemboca en competencia entre grupos de la construcción, y así se adquieren terrenos a bajo precio. En estos proyectos interviene el Estado para ofrecer viviendas de interés social y dar prestaciones a sus empleados. Concentración de servicios en los centros históricos. Las ciudades están estructuradas en centro histórico, servicios gubernamentales, oficinas de administración, etc. Zonas barriales, las habitan clases medias y trabajadores. Zonas residenciales, las habitan clases pudientes. Zonas industriales, exclusivas para la producción.
Reservas urbanas y ecológicas. Cuando los límites entre las distintas zonas de una ciudad se juntan, se generan las zonas metropolitanas. A diferencia de las ciudades o pueblos pequeños, en las ciudades grandes nadie se conoce, los contactos se dan con personas ajenas, extrañas, sin antecedentes, se limitan a trabajar, a la compra-venta, son relaciones exclusivamente a servicios y trabajo, y el individuo se mantiene aislado. Esto propicia modificaciones en comportamientos, valores y normas. Se vive bajo la tensión provocada por un choque cultural. Lo anterior se puede resolver de dos maneras. Reproduciendo en la ciudad sus hábitos, tradiciones, fiestas, o buscando y juntándose con sus compatriotas. Recreando nuevos lazos comunitarios, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Para Marx la relación campo-ciudad es una relación de desigualdad ya que genera condiciones de vida privilegiadas para los habitantes de la ciudad, dada la concentración de la riqueza y la intensidad de la vida social y cultural. Nuestra sociedad hoy. Cultura e identidad nacional. En el siglo XIX, en el año de 1810, en el inicio de la independencia de México surge la nación y el nacionalismo. La nación es la manera de identificación de una población, y se construye de la siguiente manera. El trabajo o economía en común. Clase social propia. Valores, mitos, símbolos particulares. Tradiciones y folclore. Lenguaje. La nación se identifica política y jurídicamente para la formación del Estado, de la siguiente manera. Territorio en común y único. Ejército único. Leyes únicas. Seguridad para un mercado único. Impuestos nacionales. Proyectos culturales estatales. Lengua oficial. Globalización, medios de comunicación y redefinición de la identidad nacional. Los medios de comunicación en los últimos años han generado nuevos estilos, formas de vida, ejemplos de consumo, que persuaden y modifican la identidad de la nación. La cultura latinoamericana está influenciándose de la cultura norteamericana, y de otros países, que va dando como resultado una pérdida de nuestras esencias nacionales, desculturizando nuestras sociedades, adoptando valores y costumbres de los estadounidenses. Ya no hay límites de distancia gracias a las telecomunicaciones y la Internet. Existen tres factores influyentes en la redefinición de la identidad nacional. La globalización de la economía y la cultura. La economía de los estados nacionales dependen unas de otras, lo cual obliga a crearse segmentos internacionales y unificarse. Dejan de ser autónomas y libres. El fin de la Guerra Fría y la crisis del socialismo que abrió camino al nacionalismo étnico. Como resultado de la lucha entre socialismo y capitalismo, algunas de las naciones socialistas entran en crisis por el surgimiento de los nacionalismos étnicos, integrándose a la economía capitalista internacional. La comunicación. El avance de la tecnología ha permitido que la radio, televisión y la Internet, entre otros, estén al alcance de todos, logrando el incremento de información publicitaria y de otras índoles, causando así un fuerte impacto cultural. En la vida cotidiana existen entonces dos tipos de educación, el de la familia y la televisión, que contiene información nacional e internacional, y la televisión nacional contiene información que va adquiriendo de la televisión importada, situación que confronta la sociedad latinoamericana. Estos patrones van modificando y complicando la reorientación en las entidades nacionales. El problema consiste en integrar lo nuevo sin perder la identidad nacional. Tecnología y sociedad. La tecnología tiene un papel indispensable en la sociedad, pues funciona como un instrumento que permite el desarrollo de la vida diaria. La ciencia y tecnología son instituciones sociales determinadas por factores económicos, sociales y políticos.
Además de ser un proceso cultural, también es social y psicológico. Sin embargo, no se da aislado de la sociedad, ya que es un proceso de descubrimiento científico determinado como fenómeno social, porque los descubrimientos se realizan reuniendo información de datos, entrevistas o encuestas realizadas por científicos o personas. Existen los descubrimientos gracias a la información que proporciona la división del trabajo entre los investigadores del problema en común, porque son tareas especializadas y procedimientos fijos de los cuales se pueden obtener resultados eficaces. Los descubrimientos científicos son producto de su tiempo. Por esto los científicos pueden obtener resultados similares, aunque no radiquen en el mismo lugar, pero sí en la misma época. Los sistemas tecnológicos están social e históricamente determinados por la influencia de varios factores. Marx señaló que con el capitalismo se adquirieron grandes ganancias que permitieron el incremento de talleres y fábricas, pero al surgir leyes de trabajo y la lucha de clases, el capitalismo comenzó a usar máquinas supliendo la mano de obra, y extendió la fábrica con maquinaria para incrementar la productividad. Con esto se observa que, el sistema económico y social determina la duración, determina la vigencia de la tecnología. Del sistema económico emergen las necesidades que permiten la aceptación o rechazo de las tecnologías. También se establecen que las tecnologías aparecen en respuesta a la necesidad social, y que modifica relaciones sociales, actúa en la vida, los valores y las actitudes de la humanidad. Los efectos negativos para la sociedad y naturaleza dependen de su aplicación. En la actualidad el capitalismo se ha enfocado a obtener la mayor ganancia, con la reducción de costos de operación, el uso de las tecnologías baratas, el establecimiento de modelos o líneas de investigación científica y técnica a cargo de las propias empresas. Todo lo que se descubre está en función de relaciones de poder. Los efectos negativos de la tecnología son los siguientes: destrucción de recursos naturales, deforestación, sobreexplotación de mantos acuíferos, destrucción de capa de ozono, etc. Destrucción de sistemas culturales, por la falta de participación de los afectados. Con el capitalismo la ciencia y tecnología adquieren un valor único, y se desprecian las alternativas tradicionales. Efectos positivos. El conocimiento de la naturaleza permite su conocimiento, planificación y control. Se pueden controlar y predecir los fenómenos naturales como la fertilidad de la tierra, las erupciones de volcanes, el desarrollo del clima, etc. Ahorro de trabajo. Facilidad en las actividades y cálculo de la productividad, permite sociedades independientes. El conocimiento de la sociedad permite prever y controlar situaciones y fuerzas sociales. Metodología de la investigación. La metodología es la agrupación de requisitos y criterios en común de un determinado tema que sirven como apoyo a diversos métodos particulares de la ciencia. La metodología de la investigación es necesaria para comprobar que un conocimiento científico es válido, creíble y confiable, además de ser comprobado y controlado. La metodología se asienta en los métodos y estos deben poseer confiabilidad, validez, comprobación empírica, exactitud, rigurosidad conceptual, ordenamiento lógico de las ideas. Manejo cuidadoso de conceptos y datos. El método es el procedimiento minuciosamente organizado y sistemático para obtener los resultados que harán al conocimiento o descubrimiento confiable y válido. El método se ocupa de el planteamiento del problema, las hipótesis, las medidas, orden de los pasos de la investigación, la cobertura de cada una de las etapas. Tipos de métodos. Método histórico. El objeto de estudio son los acontecimientos del pasado, el objetivo de explicarlos en sus causas y efectos. Recopila datos y cifras de manera rigurosa. Sus técnicas más usuales son de documental y la entrevista. Método descriptivo. Proporciona datos acerca de un fenómeno o problema, la forma de su manifestación, el grado, rasgos principales y secundarios. Método correlacional. El objetivo es buscar datos sistemáticamente que permitan descubrir la correlación o asociación entre dos o más características de un problema. Método causal comparativo. Busca la causa del problema. Se asignan lugar y prioridad a una asociación de factores. Primero sucede A, entonces sucede B. Es la continuidad del correlacional, causa-efecto. Método experimental.
Se buscan datos y correlaciones de causa y efecto, comparando para argumentar al investigador en la práctica y observación de los grupos. Pasos para realizar una investigación. Elección del tema. Se elige según los intereses del investigador, ya sean de los problemas que se enfrentan en la sociedad. Son necesarios la observación y la reflexión. Planteamiento del problema. Se precisa lo que se va a estudiar y cómo se va a realizar. Delimitar el objeto de investigación. Definir las causas. Precisar el espacio y tiempo del objeto de estudio. Redactar en términos precisos los términos de observación y medibles de lo que se va a investigar. Justificación. Argumenta las interrogantes del objeto de investigación. Objetivos de investigación. Se define el propósito de la investigación, aclarar qué es lo que se busca comprobar de la investigación. Planeación de la investigación. Se diseñan los pasos y tiempos que se deben cubrir para conducir y controlar la investigación que permita responder las interrogantes del problema. Este consta de las siguientes actividades. Reducción de la formulación del problema a preguntas básicas. Signo de interrogación. Revisión de otras investigaciones del tema en común. Selección y formulación de hipótesis, suposiciones acerca del objeto de estudio. Propuesta del método con el cual se comprobarán las hipótesis. Elaboración de una agenda de trabajo, cronograma con tiempos definidos para las actividades. Reducción de la formulación del problema a preguntas básicas. Revisión de otras investigaciones del tema en común. Selección y formulación de hipótesis, suposiciones acerca del objeto de estudio. Propuesta del método con el cual se comprobarán las hipótesis. Elaboración de una agenda de trabajo, cronograma con tiempos definidos para las actividades. Recolección de información. En esta etapa se debe elegir la técnica apropiada para juntar la información, entrevistas, cuestionarios, encuestas, análisis de contenido, recopilación hemerográfica, audiográfica, etc. Y encontrar respuestas para la investigación. Ordenación, análisis e interpretación de datos. Se ordenan los datos según la frecuencia de las respuestas. Muestra. Se agrupan sistemáticamente los datos. Se refleja la dirección que indican los resultados. Para llegar a esto se debe utilizar el procedimiento estadístico que consiste en 10. Primero se asigna el número a cada variable y a cada respuesta anotada en el cuestionario. A esto se le llama codificación. Después del código en una hoja de cálculo o en Excel puedes una lista y marcarlas según las respuestas. Cada columna representa una dimensión de la variable y sus posibles respuestas representadas en números. Cuadro de ejemplo. Horizontal, variables. En vertical, número de cuestionarios. Análisis e interpretación de los resultados. Análisis de los datos. Consiste en revisar minuciosamente la información y se clasifica o se pasa a bloques de datos. Técnicas de investigación documental, bibliográfica, repaso y búsqueda en libros con fechas de publicación recientes. Se deben anotar con exactitud los datos, nombre del autor, título de la obra, editorial que la publica, país o lugar de la publicación, el año de la edición, página de la idea principal, y citar el fragmento de interés. Bibliotecas, hemerotecas, repaso y búsqueda en periódicos y revistas de años anteriores o actuales. Todo se encuentra organizado por secciones para facilitar la búsqueda. Al consultar esto se debe anotar el título de la nota, nombre del reportero, nombre del periódico, lugar de publicación y número de página. Audiográfica, se refiere a los datos que se obtienen de una grabación. Puede ser de un programa de radio, noticiario, debate, entrevista, etc. También hay que hacer referencia de este material. Si la grabación se hizo por el investigador, escribir el nombre del mismo. Pero se debe transcribir los datos como, el nombre del grupo radiofónico, el nombre del locutor o conductor, la estación de radio, el día de grabación, agregar entrevista, nombre del entrevistado, lugar y día. Videográfica, son los datos obtenidos de la televisión, o películas, videos caseros, o de las computadoras. Se hace referencia del nombre del entrevistado, nombre del autor, lugar y día de grabación. En caso de consulta datos del medio, computadora o televisión, nombre de autor, año, título, nombre del banco de información, el productor y número de acceso. En cuanto a las películas, nombre del director, productor, año de la edición, título de película y lugar de edición.
iconográfica, registro de imágenes, signos y símbolos de tipo religioso, político, cultural, psicológicos, grafitis, etc., que se pueden recuperar por medio de fotografías, estampas, dibujos y pinturas. Normalmente son anónimos. Se hace referencia al lugar, la fecha, el contexto. Técnicas de investigación de campo son las que se llevan a cabo en un espacio y directamente a los participantes afectados por el problema. Las preguntas se realizan del tema de investigación, las hipótesis y del planteamiento de la investigación. La entrevista consiste en la secuencia organizada y dirigida a preguntas elaboradas en relación con el tema y bajo un esquema previo. El entrevistador lleva una guía estructurada, planeada, ordenada y analizada. Las encuestas es una lista de preguntas seleccionadas sistemáticamente formuladas a grupos específicos de la población afectada por el problema. El cuestionario es una serie de preguntas ordenadas que miden una o más variables del problema. Es un instrumento apropiado de recolección. La observación se realiza la contemplación o el análisis de la forma de actuar de las personas. Esta técnica proporciona información desde el punto de vista propio de cada investigador. En este se acumulan datos como vivencias, recuerdos obtenidos mediante la observación de los problemas sociales. Hay dos tipos de observación: observación participativa, cuando se convive directamente con la gente, integrándose a sus formas de actuar. Observación no participativa, es cuando el investigador está como testigo externo. El ensayo es la redacción y descripción de la investigación. Se hace de manera precisa y profunda. En el ensayo se puede describir el tema auténticamente, con libertad de procedimientos y metodología, flexibilidad en los enfoques disciplinarios. Aportar nuevas proposiciones o hipótesis sin tratar de demostrarlas empíricamente. La estructura de un ensayo es de la siguiente manera: título, introducción, selección del tema, justificación, explicación de objetivos del trabajo, desarrollo del tema, planteamiento del tema, antecedentes teóricos, nuevos enfoques, consideraciones finales, bibliografía especializada.